Gracias a todos por la invitación. El otro día hablando con Pablo pensaba, caray, desde el año 98 a día de hoy han pasado unos cuantos días y en realidad nunca había hablado del memorial, quitando alguna fotografía que en el marco de los cursos estos de la maestría de Cuenca que había pasado alguna fotografía, en realidad rara vez había hablado del memorial. Y esta mañana cuando estaba repasando las diapositivas, pensé, caray, hoy tampoco voy a hablar, porque en realidad quien va a explicar el proyecto es Pablo. Yo les voy a hacer como una introducción al lugar donde se implanta el memorial y esbozar lo que fueron un poco las ideas que dieron origen al proyecto y sobre todo en qué circunstancias se fueron gestando esas decisiones. Ya por entrar en materia, el concurso del memorial, bueno, creo que en Argentina no hace falta aclarar quiénes son los detenidos y desaparecidos. Cuando voy a Cuenca sí que hago una explicación, pero aquí creo que no hace falta. Sobre todo además teniendo en cuenta que muchas de las personas de estos nombres que figuran en los muros, muchos de ellos incluso fueron detenidos precisamente en Argentina en la segunda mitad de los años 70. El concurso se lanzó más o menos a mitad del año 98, estaba auspiciado por una comisión, que era la Comisión Pro Memorial en recordación a los detenidos desaparecidos. Nada, un breve comentario histórico. A principios del año 98 hay una iniciativa por parte de un diputado. Esta iniciativa muy rápidamente es recogida por la Intendencia Municipal de Montevideo, que entonces estaba presidida por Mariano Arana, que es arquitecto. Y prácticamente inmediatamente después se conforma esta comisión, que estaba integrada por distintas personalidades del ámbito cultural, social, deportivo, políticos de distintos partidos. Y extrañamente en Uruguay, de manera que prácticamente en medio año o menos, se consolida el proyecto y se lanzan las bases. Como bien decías, Titi, Rusito, en aquellos años nosotros trabajábamos en el estudio de Marta Cohen y Rubén Otero. Creo que ya llevábamos como 3 años más o menos trabajando ahí, y por aquel entonces, en efecto, una manera muy generosa por parte de ellos, nos habían invitado a continuar, pero ya no como colaboradores, sino que nos habían asociado en algunos proyectos concretos y sobre todo en concursos. Para este concurso, además, vino Rafael Dodera. Rafael es un ingeniero agrónomo paisajista y que colaboraba habitualmente con el estudio. De manera que Rafael lo conocíamos en casi todos aquellos proyectos de urbanismo o edificios que tenían una cierta relación estrecha con el paisaje. Rafael siempre estaba por ahí por el estudio. Y el último en llegar fue Mario Sagradini, que es un artista plástico uruguayo muy reconocido en el Uruguay, un hombre fantástico que rápidamente se integró al equipo y participó activamente durante todo el proyecto. No me pasa la página ahora. Bien, como les decía, el memorial en realidad fue promovido por esta comisión pro referéndum, pero al mismo tiempo contaba con el apoyo, por un lado, de la Intendencia Municipal de Montevideo y por otro de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que daba un soporte técnico. Originalmente, según he leído, la Intendencia le ofreció 2 localizaciones distintas a la comisión, y que fue finalmente las familias quienes determinaron la localización. Una primera localización que les ofrecieron era en la playa del Buceo, que es esta playa que está aquí situada, digamos, al oeste de Montevideo. Es como la siguiente gran playa a continuación de Positos. ¿Ven? Positos es esta primera, el Buceo es la siguiente. Es una playa relativamente es una localización relativamente más céntrica, junto a la Rambla de Montevideo, que es una de las principales arterias que comunican el este de la ciudad con el centro. Recuerden que Montevideo siempre creció
hacia este lado de aquí, hacia el este. De manera que todo lo que es el oeste de la ciudad, a partir del cerro, ha quedado siempre relegado. Como digo, es una situación más céntrica, pero seguramente, aunque el memorial probablemente en ese sitio lo hubiera visitado más gente o hubiera sido más visto, hubiera estado igualmente más expuesto, ya no solo a la contaminación visual, sino al propio ruido de los coches. Y una segunda localización es esta lengua verde que está por aquí, situado en lo que es la ladera sur del Cerro de Montevideo. El cerro es todo esto que está por aquí, en la cima se encuentra la fortaleza y toda esta lengua verde que limita al sur con el Río de la Plata es el Parque Vaz Ferreira. Finalmente las familias, y como digo, esta zona evidentemente no está de paso de nada y está literalmente en el límite donde acaba la ciudad. Es decir, quien quiera visitar eso tiene que ir expresamente a ese lugar, no está de paso de nada. Esto que está aquí en entrecomillado lo encontré por ahí en alguna publicación y recogía uno de los lineamientos que la comisión había establecido. Y en eso sugería que el memorial debería constituirse, leo, en un ámbito propicio para la memoria y la reflexión sobre los hechos acontecidos. Como que de alguna manera no pretendía ser ningún acto reivindicativo, sino más bien como que en el espíritu, detrás de las expectativas de las familias, tenía que ver con la construcción de un espacio más dedicado a la memoria y a la reflexión, un espacio más introspectivo. Digamos, ese era un poco lo que se desprendía de las bases. Esta es una aproximación a esto creo que en realidad lo resolvieron por votación, la localización la resolvieron por votación las propias familias. Esto es una aproximación, ven, aquí está la fortaleza del cerro, situada en la cima de todo el cerro, de manera que toda esta ladera orientada al sur es el parque. Al oeste limita con lo que es el barrio, la Villa del Cerro, que se había fundado a mediados del siglo XIX, al sur con el Río de la Plata y al oeste con un club de golf. Y luego ya a partir de aquí hay pequeños ramalazos de ciudad y literalmente a partir de ahí la ciudad termina. La Villa del Cerro, el barrio del Cerro, es uno de los barrios con la renta per cápita más baja de la ciudad, y si no es la más baja, es una de las más bajas. De manera que es curioso de qué manera el parque queda, por un lado, entre un barrio de clase, digamos, rodeado por un lado con un barrio de clase obrera y por otro lado un club de golf. Estas contradicciones tan propias de nuestras ciudades. Y como les digo, y más abajo también, ¿ves? Este entrecomillado sí que está extraído de las bases, y en ellas también, una de las cuestiones en las que se hacía hincapié era que de alguna manera el edificio propuesto debía mantener un equilibrio con las áreas verdes ubicadas en torno del espacio elegido. Es decir, que en todo momento la naturaleza se dejaba entrever que el entorno natural debería tener una interacción relativamente fuerte con el objeto implantado. Asimismo se decía, una aptitud para la realización de pequeños actos, nunca habla de actos masivos, conmemorativos, colectivos, y permitir la intimidad de un acto de recordación individual. Es decir, siempre de las bases se desprendía como ese sentido más de sitio, más de introspección y de vínculo muy estrecho con la naturaleza, pero que en ningún caso pretendía ser, o no estaba detrás del espíritu de las bases, digamos, un reclamo a viva voz de una demanda social. Y más adelante se leía bueno, que debería tener la posibilidad de acceso a personas discapacitadas, y agregaba mínima presencia de elementos conmemorativos. Es decir, el memorial debería alejarse en el sentido de lo que pudiera ser un panteón o un mausoleo al que acudir. Es decir, en el espíritu el memorial debería alejarse de ese sentido de macizo y pesado de lo que podía ser un mausoleo.
También se mencionaba la materialización del memorial deberá responder a criterios de austeridad, durabilidad y un mantenimiento mínimo. Les pido que se fijen por un momento en toda esta masa verde que está por aquí. El parque, como ven, solo está atravesado, digamos, está rodeado por calles. Por acá abajo lo que es la Rambla Costanera, una única calle interior, más o menos a un tercio del total, y por lo demás es una densa, bueno, relativamente densa arboleda con algunos ligeros claros que se dejan entrever. Bien, si me permiten aquí, quería abrir un paréntesis para viajar un poco, alejarnos un poco en el tiempo. El Cerro de Montevideo en realidad apenas sobrepasa los 130 metros de altura. Es decir, es un cerro como cualquier otro. Ni siquiera tiene unas colinas escarpadas, digamos, paisajísticamente no se parece a cualquier otro cerro. Sin embargo, curiosamente, tiene un alto, todo lo que es la identidad nacional, el cerro tiene una presencia muy fuerte, de hecho forma parte del escudo nacional. Yo siempre he creído que probablemente esta identidad tan fuerte no tiene que ver ni con la presencia del cerro ni su forma, sino con este contrapunto que establece con la propia bahía, ¿no? Esta depresión en el terreno que ha permitido la entrada de esta enorme lengua de agua que forma la bahía, y exactamente justo a su lado esta sobrelevación. Yo recuerdo que alguien que vino a alguno de estos cursos que organizaba Rubén Otero en la universidad, un profesor extranjero, bromeaba con la posibilidad de que alguien se había tomado el trabajo de quitar la tierra de aquí, le había ido depositando aquí para que aquí se entrara el agua. Pero nada, luego de esta broma mala, sí quisiera que se fijaran en una cosa, que es todo lo que es la silueta esta del cerro. Si recuerdan la fotografía anterior, que veían como una mata de pinos muy densa, si lo ven aquí unos 140 años antes, bueno, no más, casi 180 años antes, verán que del cerro solo quedan unos puntitos blancos, que son unas pequeñas casas, de manera que todo el resto del barrio ha desaparecido, pero junto con el resto de las casas ha desaparecido toda la vegetación. De manera que a principios del siglo, el cerro era una colina completamente desnuda, casi desértica, en la que afloraban unas rocosidades por todas partes y un manto verde muy delgado, que sí que es verdad que cuando uno se aleja de la parte de la colina parece que aquí obtiene cierto espesor, y simplemente eso, una colina desnuda, erosionada por el viento del mar, salpicada por unas rocas, unos pequeños arbustos y unos árboles que parecen tener más que ver con que alguien ha plantado estos árboles en torno a un predio que realmente a vegetación natural. Estos de aquí sí que dan la impresión de haber nacido, de haber brotado de manera espontánea, pero todo el resto que se ve es bosque plantado. Y si uno baja a pie de tierra, esta especie de corte natural aquí construido, esta fotografía de la fortaleza, aquí, claro, esta fotografía está tomada desde la calle que conduce al cerro, de manera que para terraplenar un trozo de calle han escarbado en la montaña. Y ya se ve que encima hay una capa vegetal extremadamente delgada, por debajo de la cual aparece inmediatamente la roca. Una roca suelta, fácilmente, que se desgrana fácilmente. Y si giramos la cámara, más de lo mismo. Ven que por aquí asoman, por donde se ve, asoman rocas y un manto muy delgado. Es verdad que conforme uno va bajando, las rocas cada vez afloran menos, asoman ligeramente las extremidades, y más abajo, aproximándose al valle, sí que ya comienza a dominar esa especie de alfombra, ese sustrato vegetal. Y conforme ya llegamos directamente a la playa, nuevamente ese manto se detiene y luego de vuelta comienza a aparecer la roca bajo el verde.
Este plano horroroso está extraído de un libro muy antiguo, por eso se ve tan poco. La primera mitad del siglo XX, en Montevideo, bueno, el Uruguay en general, tuvo corrientes inmigratorias, bueno, Argentina igual, ni hablar, corrientes inmigratorias provenientes de las posguerras europeas, las guerras, a su vez también una considerable inmigración de las poblaciones rurales al campo, de manera que se intensificó la demanda de vivienda. Y en el año 54 le encargaron al arquitecto Román Fresnedo Siri, que es el autor del edificio de la facultad, que vos estuviste, Rusito. Sí, sí. Le encargaron un proyecto para el parque. Él básicamente, aquí está el barrio del Cerro, aquí la fortaleza, esta es la calle que veíamos en las fotografías, esta otra calle interior, que en realidad era un camino preexistente, que él simplemente lo que hace es, lo hace de doble vía, y todo el resto del parque lo libera para zonas verdes. Y en esta zona de aquí agrupa un conjunto de viviendas, que es lo que se denominó Plan para el Cerro Sur. Se trataba de un grupo de bloques de viviendas dispuestos de tal manera que van acompañando las curvas de nivel del terreno natural, al que incorpora una zona de aparcamiento junto a esta zona de aquí es la playa del Cerro, por aquí están las rocas que veíamos antes, donde está la línea esta más entrecortada. Él genera un gran aparcamiento por aquí, una zona de paso de vehículos por aquí, y libera todo el interior, de manera que los bloques, como mandaban los cánones de la época, elevados sobre pilotís, y toda una planta libre que se iría conectando por unos pequeños senderos peatonales en medio de toda la arbolada. Para el bosque se plantaron 80.000 árboles. Esta perspectiva, yo no sé si ustedes la ven igual de mal, también es de aquel libro, y estos puntitos te dejan un poco ciego, pero no sé si se llega a apreciar cómo se va el terreno, él lo va aterraplenando y va generando una serie de bancales, y sobre esos bancales se apoyan los edificios con las plantas bajas completamente libres, entre bloques digamos, en el sentido de la columna, estos bloques se comunican con escaleras, y en el sentido de las líneas las líneas de pendiente, hay unos paseos peatonales que van simplemente discurriendo entre la pinada. De todo aquel proyecto solo se terminará construyendo este edificio que está aquí, y en efecto, si miran aquí detrás, ven cómo se empiezan ya a ver los pinos recién plantados, estos pinos que están por aquí, que de momento parece que no superan el metro de altura. En el año 58, a partir de la muerte de Carlos Vaz Ferreira, todo este parque será nombrado Parque Carlos Vaz Ferreira, el filósofo. Bien. Y luego este paseo, si les parece, ya entramos en materia. ¿Ven? Aquí este rectangulito gris es el edificio de Fresnedo Siri que se veía. Este edificio, que también formaba parte del proyecto, simplemente quedó en estructura. Aquí está el aparcamiento que él había diseñado, y toda la densa, toda la pinada. Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto, en el estudio, normalmente nos reuníamos en el propio estudio al final de la tarde, ahí cuando ya un poco la actividad del estudio decaía. Los que en ese momento estuviéramos, pues nos reuníamos, a veces coincidíamos los 6, a veces éramos 3, quien estuviera o quien se pudiera pasar ese día por ahí, al final de las tardes, un poco más relajados, nos poníamos a trabajar en el concurso. Para entonces teníamos había un plano topográfico con las curvas de nivel, las bases escritas, pero claro, cabe recordar que en el año 98 no existía ni Google Maps, ni Google Street, ni Street View, ni Google Earth, ni otras muchas cosas. De manera que cuando había algún proyecto de cierto calado más urbanístico, en el estudio solían contratar a un señor que estaba jubilado, que hacía era aficionado a la fotografía, tenía una avioneta, y este hombre, Marta lo llamaba, le encargaba, le decía, pues mira, vamos a trabajar en tal sitio. Este hombre despegaba con su avioneta, te hacía las fotos,
y las revelaba y te las traía. De manera que junto al material que nos había proporcionado el concurso, teníamos unas fotografías parecidas a estas. Yo no las tengo, realmente no recuerdo si tenían más resolución o menos, pero sí que recuerdo que comenzamos a ver aquellas fotografías, comenzaron a pasar los días y realmente no encontrábamos por dónde tirar, comenzaron a pasar las semanas y tú ves que no encuentras ningún hilo de donde empezar a tirar para desmontar aquella madeja, y un momento que ya empezaron a pasar los meses y estamos francamente muy desorientados. Y nos pasábamos realmente horas viendo una fotografía como esta. Y cuando ya llevábamos mucho tiempo y estábamos ya un poco desanimados, recuerdo que estábamos viendo esta fotografía y de pronto nos empezó a llamar la atención de qué manera este sustrato verde, todo este manto, el manto ese vegetal, cuando llegaba a la costa, de pronto se interrumpía, siguiendo una línea que, aunque fuera sinuosa, era un límite muy preciso. Es decir, uno podía ver cómo está el límite que definía el final del manto del sustrato verde en el encuentro con la roca era una línea bastante precisa, que, aunque digo, como fuera sinuosa, el límite, a ver, era bastante preciso. ¿Ven? En esta aproximación, si la ven, la línea sigue un límite bastante preciso. Como que de alguna manera daba la impresión de que la roca de pronto asomaba por debajo, como digamos una alfombra o una sábana verde, de pronto que asomaba algo por debajo, como si fuese una especie de sábana deshilachada. Incluso cuando te metías en la zona más arbolada, de pronto aparecían claros y de nuevo, debajo de ese manto verde, asomaban como unas pequeñas formaciones rocosas. Incluso cuando te ibas a la parte más alta, cuando la arboleda ya ha desaparecido, entonces sí que era más evidente cómo uno tenía la impresión al verlos de que ese manto de pronto se rompía y comenzaba a dejar a ver el macizo rocoso que estaba abajo. De manera que viendo aquello, sí que uno de pronto tenía la impresión de que alguien, como si alguien hubiera dejado caer una manta, una frazada, una sábana verde, y que producto sobre una roca, y que producto del tiempo, de la erosión del viento o de la propia erosión de las olas del mar, de pronto hubiera ido produciendo una serie de roturas a partir de la cual afloraba la roca. De manera que, pensando, delirando con estas cuestiones, dijimos, hombre, ¿y por qué no hacer como una especie de sastre, ¿no? Que uno, no quiero decir, ¿cómo es la palabra? Agarra, no la quiero decir aquí en español. Como si uno agarra un trozo de esta sábana y con unas tijeras recorta un rectángulo perfecto de 20 por 30 y retira todo lo que hay. Como cuando éramos chicos, que se nos rompían los pantalones en las rodillas y nuestras madres los cortaban y nos pegaban un parche. Es decir, pero en este caso sin pegar un parche, un corte perfecto sobre la propia, para desnudar la propia roca. Y en esta misma conversación, de pronto dice Pablo, bueno, ¿y por qué no ponemos dos muros sobre la roca, dos muros de córten, sobre los que se puedan inscribir los nombres de los desaparecidos? Nosotros habíamos estado a principios de este mismo año, no me acuerdo ni cómo llegamos ahí, en el Guggenheim de Bilbao, y habíamos quedado muy impresionados con las esculturas de Richard Serra, que a diferencia del resto de esculturas que yo había visto, estas, además de poder darle vueltas alrededor, tú podías entrar dentro de ellas, de manera que las propias esculturas constituían unos espacios muy alargados, tú circulabas por ahí dentro, la luz te entraba de arriba, de manera que los propios muros constituían un espacio. Y al hilo de esa misma conversación, alguien dijo, la roca bien, los muros bien, pero hagámoslos de cristal. Con lo que también nos pareció muy bien, en el sentido, bueno, si vamos a estar en un entorno natural,
uno enseguida se podía imaginar unos nombres recortados, unos nombres serigrafiados sobre un cristal, recortados en el aire sobre el fondo del paisaje, pues la idea nos pareció que encajaba. De manera que si antes habíamos estado un mes y medio, de pronto en una conversación que no duró más de 30 segundos, teníamos un rectángulo de piedra sobre el que se apoyaban dos muros de cristal. Dijimos, ostras, pues esto ya tiene pinta de memorial. Pero el problema es que el memorial mide unos 20 y pocos metros por 35 y el Parque Bas Ferreira tiene 20 hectáreas. Entonces la pregunta siguiente fue, ¿y dónde lo ponemos? Claro, la foto ya llevábamos un mes y medio. Otra vez a mirar la foto, creo que ya no. De manera que Rubén y Marta, que son muy, muy resolutivos, dijeron, mira, nos vamos un día todos al parque, nos ponemos a caminar y ya encontraremos la localización. Yo me acuerdo bastante de este día. Las fotografías son horribles, ustedes me sabrán disculpar, pero son exactamente las que tomé o tomamos, yo no sé si son todas mías o se mezclan fotos, las que tomamos aquel día. Yo no lo recordaba, pero Pablo me recordó que el día este que fuimos era el casamiento de Rafael Dodera, de manera que fuimos al parque, en el parque por supuesto no había nadie, nunca hay nadie ahí, y fuimos todos de riguroso traje y corbata y zapatos, de manera que el día que fuimos a explorar el cerro... Estaba lleno de gente, fueron todos los grupos que iban a ver el terreno, estaban ahí, y nosotros de traje en un parque inclinado, que había un poco de barro. Realmente éramos unos anormales de traje en ese lugar. Lo que pasa es que íbamos de paso a un casamiento que quedaba allá por Colón, y creo que hasta la gente nos fotografiaba por lo fuera del lugar del atuendo. La vergüenza me ha hecho borrar esa parte de la memoria. Perdón. Nada. Pues tampoco me acordaba de eso. No me acordaba ni una cosa ni de la otra. En efecto, de manera que cuando uno llega al cerro y aparca en el parking de Frenedo City, cuando te bajas del auto, lo primero que uno ve es exactamente esto. La playa del cerro, la bahía de Montevideo, el puerto y más atrás todo el centro de la ciudad de Montevideo. Y al girarse de espaldas al mar, lo que uno ve es esto, o veía entonces, toda la pinada, un denso bosque que se oscurecía por ahí, algún pequeño sendero que subía por aquí, y al llegar aquí nos dispersamos. Yo sí que recuerdo haberme tirado aquí al bosque al medio, de manera que cuando uno se introducía dentro del bosque, la visión que tenía era esto, una arboleda bastante densa, una luz muy bonita que entraba a través del follaje de los árboles, pero claro, en ningún caso parecía servir, porque claro, cuando tú estás ahí, dices, hombre, entrar aquí a un parque natural y lo primero que decir es, pues mire, tíreme usted 20 árboles que voy a plantar un memorial, no parece ser lo más adecuado. Por otra parte, el manto vegetal era muy denso y tampoco sugería la presencia inmediata de la roca. Si seguías caminando, cada tanto te aparecían unos senderos de estos surgidos de pasos a través del uso espontáneo de las personas. Y cada tanto sí que ves, aflorecían unas pequeñas formaciones rocosas con musgos, líquenes y hongos, pero de pronto el espacio era pequeño, cuando el espacio no era pequeño la roca estaba muy inclinada, de manera que nada parecía servir. Luego aparecía otra, también una roca más rojiza, más cobriza, muy bonita, pero no encontraba nunca un espacio que cuadrara con todo esto. Y conforme vas ya subiendo el cerro, en un momento que la vegetación cada vez es más densa, los caminos son más estrechos y la vegetación te va apretando, y llega un momento, ¿se acuerdan cómo se veía en la fotografía, que de pronto la vegetación se interrumpe y aparece de vuelta la colina original? Claro, cuando llegas acá arriba, claro, tampoco este es lugar.
De manera que ligeramente frustrado cuando me giro, porque yo todo el rato había ido caminando, mirando hacia el cerro, cuando giro y me encuentro con este balcón, claro, me dejó muy impresionado, porque de qué manera el río de la Plata, cómo quedaba recortado por los árboles, y todo este balcón, realmente la propia naturaleza había generado como un balcón, los árboles se habían abierto y te abrían como una terraza con vistas al río. Ya que estaba, hice esta otra fotografía, el sol ya era al final de la tarde, estaba empezando a bajar, y giré un poco la cámara al oeste y salió esta fotografía. Cuando ya estaba camino bajando, que no, como digo, pensé esto va a estar más complicado de lo que yo pensaba, sí que escuché como unas voces, yo creo recordar que fue Marta, Pablo lo dirá, que alguien que decía, por aquí, de manera que fui siguiendo las voces a través de los árboles, y de pronto me los encontré a todos en este espacio. Era un pequeño claro en toda la arboleda, ligeramente horizontal, y en el cual sí que se veía como emerger en algunas partes la roca, incluso si removías un poco los yuyos, veías que enseguida estaba la roca. Y por otra parte, en el sentido de lo que había visto antes, esto realmente formaba de nuevo como una especie de balcón o de terraza, de tal manera que entre los propios troncos de los árboles uno podía divisar más abajo el río de la Plata. De manera que dijimos, este es el sitio, de tal forma que en efecto, si la roca está en primer término, los planos de vidrio van paralelos al río, los propios nombres de las personas, como habíamos pensado originalmente, quedaban recortados sobre la vegetación y en segundo término recortados sobre el propio río de la Plata, que en definitiva se sabía entonces y se sabe ahora que era en definitiva el destino final que muchas de estas personas habían encontrado. Yo dejo ahora a Pablo que le siga mostrando el memorial. Gracias. Le doy dejar de compartir, ¿no, Titi? Sí, deja de compartir y Pablo, compartí vos. Después de la exhaustiva e impecable presentación de Diego, yo lo único que tengo para hacer es mostrarle algunas fotos que un poco adolecen de alguna forma de la disparidad temporal en la que fueron sacadas y por lo tanto fueron sacadas con cámaras distintas, algunas son de un fotógrafo que se contrató en aquel momento, una vez se había hecho el memorial, que era el fotógrafo de Jean Nouvel, Philippe Rouault, que sacó varias de ellas, después algunas que he sacado yo cuando he venido más que nada desde Barcelona hasta a Montevideo. Yo viví 15 años allá en Barcelona, después volví, pero ahora cuando uno va, no solo es muchísimo más inseguro el lugar, no se puede ir de noche, evidentemente, han sustituido las luminarias porque las han vandalizado o se han quemado, y en vez de volver a reconstruir el sistema de iluminación del proyecto, se han puesto una línea de iluminación paralela como del siglo XIX, con unas esferas, o sea, como que la fotografía ahora del lugar es mucho más compleja y no... con cámaras actuales realmente habría que hacer un trabajo de edición demasiado largo y va a haber que hacerlo, pero en principio las fotos que tengo ya son de principios del siglo, por decirlo de alguna manera, y alguna quizás un poquito más actual, pero nada, tienen como paletas de colores muy distintas y simplemente para justificar esas diferencias. Pero en cuanto a lo que decía Diego impecablemente, que no se acuerda de las cosas más rimbombantes, pero sí que se acuerda de las importantes, el proyecto se explica un poco en esas pequeñas cosas que fuimos detectando en el lugar, ¿no? Y un poco la fotografía
de repente más emblemática es esta, donde ese sendero que mostraba Diego en la foto, lo tomábamos un poco como posibilidad de ascenso hacia ese claro del bosque que recién explicaba perfectamente, y lo acompañábamos de estos postes metálicos con una luz desde abajo que marcaban este ritmo ¿no? en el camino, y allá emergía aquel volumen, aquel prisma vidriado con los nombres, de una longitud de 22 metros por 1,80 que era libre en el medio, más 40 centímetros cada bloque de vidrio. En realidad, los bloques de vidrio, como van a ver ahora, son anchos, un poco por la tecnología que teníamos disponible en aquel momento para hacer eso, que eran muros dobles para poder iluminar arriba con tubos de luz. O sea, en realidad era lo que teníamos en aquel momento, no existían las luz LED. Eso hubiese llevado a que los muros hoy hubiesen sido mucho más finos, evitar las condensaciones internas que se producen, el deterioro que es producto de esa entrada de humedad en el medio, pero al final todos esos temas han generado como una especie de vida propia del monumento que es interesante por lo pronto. No sé si le hace bien a la pureza inicial del objeto, pero sí le permite como ir adquiriendo texturas y colores que no estaban pensadas en el proyecto original. También creo que hay un mínimo complemento a lo de Diego. Es importante destacar que Le Corbusier estuvo trabajando en esa bahía cuando vino derivado de Buenos Aires. Él había ido a Buenos Aires y la facultad hace algún trámite para llevarlo a Montevideo en el año 1929, y realmente cambió la historia de la arquitectura del Uruguay sin duda, ¿no? Entonces, este lugar es prácticamente sagrado, porque es el lugar donde Le Corbusier cambia la historia, yo creo que del continente en general, pero digo, es uno de los lugares, ¿no? De los planes importantes que de alguna forma esboza en Montevideo. Ahí está con unos personajes de la época, con el decano y otros de la facultad, y planta estos rascamares enfrente de la fortaleza que de alguna manera nos define una vocación ya moderna, casi que genética, a prácticamente todos. Incluso el postmodernismo en Uruguay ha entrado de manera muy tenue, yo creo que por el respeto que todavía se le tiene a esa avenida de Le Corbusier del 29. Y unos cuantos años después, ya a fines del siglo pasado, llega este personaje y hace otra intervención fundamental, que ahora lo recordamos, hace poco lo perdimos, pero bueno, en aquel momento había que verlo con esa juventud que ya tenía bastantes años, y él viene y la bahía le planta esta especie de cuadrado y la geometriza, y lo hace justo un año antes de que nosotros hiciéramos el memorial. Y me acuerdo que fue al estudio, cuando teníamos esa maqueta que mostraba Diego recién, y habíamos recientemente ganado el concurso, y decía, no, estos vidrios que van, el reflejo del reflejo y las luces, cómo van a entrar. O sea, dejó de ser un problema la limitante técnica de la separación de los vidrios, eso nos veía como una gran virtud, porque iban a permitir justamente esa multiplicación del espacio, o sea, del entorno, ¿no? Y usarlo como una especie de mirador que a su vez se reflejaba a sí mismo y a la gente que lo iba a recorrer. Teníamos este plano, complementado también desde Diego, que era el que venía con las bases. Nosotros delimitamos el terreno de actuación. Al principio incluso habíamos dudado de poner el memorial acá abajo por la presencia de la roca, y fue posterior, cuando nos dimos cuenta de que el claro ese tenía esa fluorescencia de roca, que yo creo que fue, o sea, la idea de ponerlo acá estoy seguro que fue de Diego. Después, entre todos, creo que queríamos mantener esa idea, entendimos un poco la geología del lugar y vimos ese claro como para ponerlo. Los planos de la época eran muy básicos, pero alcanzaban para expresar la operación, que nosotros intentamos como ocuparla con esta especie de línea punteada que iban a ser unos pequeños monolitos también recordatorios, con las inscripciones que al final no se hicieron y que servían como para definir este estacionamiento acá abajo, que tampoco se hizo. Pero lo que sí se hizo fue este camino por aquí, con las luces que veíamos recién en la foto, y el rectángulo de 21 por 35, me parece que tiene que ser.
el rectángulo de tierra. Que lo que decíamos era, vamos a quemar el césped acá como si tuviéramos un fuego y hiciéramos una marca, ¿no? Y sacar todo lo que no fuera, o sea, que tuviera vida, y dejar eso así, y meter nosotros en la idea inicial del proyecto de esos muros, era que uno tuviera que caminar por la roca misma, ¿no? La roca viva, que fuera incómodo realmente caminar por ahí. Eso al final no se pudo hacer, hubo que hacer como una especie de línea de hormigón, de volumen bajo de hormigón para poder empotrar los muros, porque es imposible empotrar los vidrios con la tecnología disponible así directamente sobre la roca, y aparte yo creo que hubiese quedado peor. Un poco el detalle constructivo de la época, súper básico, pero implica estos empotramientos muy importantes que se hicieron con vainas de metal y neopreno para proteger el vidrio por dentro. Se le puso a los pocos, se le inyectó un gas que era una combinación de argón y hexacafluoruro de azufre, que era para evitar la condensación, por lo menos por un tiempo, y eso se tenía que renovar cada tanto. Y se ponía la iluminación arriba para no deslumbrar a los caminantes. Al principio habíamos pensado un plano abajo, porque era como razonable, nos parecía razonable. Después nos dimos cuenta que al caminar aquí iba a ser mucho mejor. Creo que un poco ahí a sugerencia de Hofstadter, que fue quien nos asesoró en iluminación, de poner esos tubos que eran lo que teníamos en la parte superior. Nosotros teníamos en ese momento una gran avidez, no sé por qué se nos había dado a los dos por estudiar land art, tratar de entender un poco qué pasaba con esa ingenuidad, porque también creo que es importante decir que nosotros hicimos este proyecto cuando teníamos 27 años, ¿no? Es decir, casi la edad seguramente de muchos de los que están viendo la conferencia. Y hemos hecho muchísimas cosas más y mucho más grandes y en lugares más o menos relevantes. Sin embargo, todo el mundo de vidrio han tenido como un suceso prácticamente eterno, mientras lo otro ha pasado con mucho más facilidad, ¿no? Esto, sin embargo, siempre vuelve, probablemente por el valor simbólico que la sociedad le ha otorgado, ¿no? Y teníamos como esa fascinación por tratar de entender los movimientos artísticos del siglo XX, y nos ganábamos becas para ir a España. Nosotros terminamos un poco en España, Diego vive ahí, yo creo por esas primeras becas que nos ganábamos, que nos íbamos a trabajar a ayuntamientos, a hacer urbanismo, que no nos interesaba nada de lo que había que hacer ahí, pero sí nos daba la oportunidad de viajar y meternos en los museos, ¿no? Recorríamos todos los museos de España, Madrid, Barcelona, Sevilla, donde hubiera algo ahí dentro de la geografía española o portuguesa, ahí íbamos nosotros. Eso nos permitió conocer muchísimas así, experiencias fugaces e inconexas, pero que de alguna manera, sin duda, como decía Diego, una de las que más nos impresionó fue esa Richard Serra, la serpiente, en un museo. No nos impresionó nada el museo, pero sí esa escultura que unía como las dos salas, y ese pasaje de tener que transportarse entre los dos planos de Corten, como camino de transición entre las dos salas, me pareció realmente una pieza impresionante. Aparte había una obra muy espectacular también, o por lo menos nos pareció a nosotros en aquel momento, de Jenny Holzer, que trabajaba con letras móviles, ahora con una tecnología que es como antigua, pero que movía unas letras que caían por unos tubos con un fondo violeta y un piso tornasolado reflejante, y esas letras de alguna manera también nos quedaron ahí un poco reverberando. Y así como eso, bueno, ideas de Cristo y Jean-Claude, de Robert Smithson, de escenas de Dan Flavin, que trabajaba mucho con la luz, con los tubos luz en ese momento. Entonces, como que teníamos toda esa información inconexa, nos interesaba mucho la obra de Tapia, nos interesaba mucho la obra de los expresionistas abstractos norteamericanos. Y creo que eso todo tenía como una especie de confluencias en algunas de las ideas que están presentes en
el memorial, ¿no? Y yo creo que es en base a la combinación de nuestra ida a buscar esta información. Yo creo que los vidrios también nacen de una Bienal de Buenos Aires, que nosotros vamos y compramos un libro, que no sé dónde quedó, lo perdimos, pero había ahí una obra que tenía 2 muros, o era un cubo de vidrio iluminado por adentro, de vidrio translúcido blanco. Y eso también fue lo que hizo cambiar el corte en el vidrio, y eso pasó en Buenos Aires. O sea, como que de alguna manera el memorial es como un recorte de experiencias así en varios lados que se condensa cuando se reúne el grupo, que viene además con otras experiencias. Nosotros éramos jóvenes y los demás tenían muchísimo más experiencia y podían atar quizás ayudarnos a atar también muchas de las decisiones que nosotros teníamos más sueltas. La operación está clara desde aquí, esta foto es de Philip Wolf, creo que se subió a un árbol para hacerla muy temprano en la mañana. No sé si está molestando acá la pantallita, la saco. Y bueno, no tiene más que esto, no hay mucho más que explicar. Es enmarcar la roca viva que se extrae en su totalidad, plantar estos 2 muros y un lugar donde poder encontrar los vidrios. Un poco enmarcar esa roca genera este efecto sobre el verde que es bastante denso, como decía Diego recién, una vegetación muy linda. Yo creo que de los lugares más lindos de Montevideo, junto con el club de golf que está al lado, que es una maravilla, que ahora cerró, creo. No funciona más, se incendió la casa y se fundió el club, y es un lugar impresionante que está bastante, o no sé cómo es el estilo, pero es un lugar absolutamente mágico. Y bueno, esto también tiene su encanto, y creo que el hecho de marcar esta incomodidad simbólica, ¿no? de descarnar la roca existente, tiene como cierto sentido en ese lugar. Quizás en cualquier otro no hubiese sido lo mismo. También hay esta presencia de un aljibe, o sea, de cosas que están enclavadas ahí desde hace muchísimo tiempo, y que de alguna manera, junto con la imponencia de los árboles, como que el memorial, que era un objeto extraño, se veía como protegido o acompañado por elementos por muchísimo tiempo, lo cual hace que la integración del color con la campañería sinuosa, con los árboles oscuros y gruesos, y con ese piso de rocas, pudiese mostrar como bueno, ese aspecto simbólico que buscábamos, pero que realmente nunca fue un aspecto o una intencionalidad simbólica per se. Nosotros buscábamos que fuera una experiencia estética del estilo de lo que hacían quizás artistas que nosotros admirábamos en otros lados. Esto fue como una excusa para reunir determinados recursos en un proyecto al que llevamos a que dijera cosas, entre comillas, ¿no? Pero creo que hay, nunca lo pensamos desde lo discursivo, sino que hay una transición. Lo discursivo aparece al final, casi, de cómo armar el discurso que acompaña la memoria. Siempre fue como intentar, entre la intersección entre el lugar, nuestras experiencias fragmentadas y la cultura que habíamos muy básica, pero que de alguna manera vivenciada de primera mano, nos permitía generar este conjunto de ideas que dio lugar a esta síntesis, que intentamos fotografiar. Esta la puse simplemente porque la única que tenía con el cielo celeste, siempre está nublado en Montevideo, y de alguna manera. También otra cosa que me daba cuenta a medida que iba reuniendo estas fotos, es que siempre tenía esto sin gente, ¿no? Eso me generó ayer miraba la presentación, me generó un cierto conflicto, decir, esto al final no sirve para nada. Y puse en Google memorial con gente, y realmente me sorprendí, y
reunía algunas fotos espontáneas que aparecen en internet, ¿no? Porque siempre o hay uno o hay dos, es un lugar así como de mucho silencio, mucho recogimiento, melancolía así muy, muy intensa, y poca gente, así. Creo que este día fuimos con Guillermo y con Diego, esta foto pues sí que la pude rescatar porque es muy parcial, y vimos a esta gente que estaba ahí como usando el monumento, ¿no? Y después, otra particularidad que tiene es como, de alguna manera, esa presencia de la naturaleza muy, muy intensa, muy fuerte y muy salvaje durante el día, durante la noche empieza a atenuarse y empieza a aparecer el papel de la luz artificial, ¿no? Y que en este monumento creo que es fundamental porque resalta muchos de los valores que tiene el pasaje y como los nombres, que además tienen un efecto surrealista, porque desde afuera se leen al revés, y solo desde adentro uno los puede leer correctamente. Entonces, el orden que quizás hoy, seguro que entre Diego y yo, y seguramente los demás, hubiésemos preferido algo más sistemático, en aquel momento optamos por una distribución geométrica, pero libre, vamos a decir. Y bueno, y a medida que va oscureciendo y se va emprendiendo, bueno, acá está un par de detalles de lo que hablaba al principio, que es esta especie de empotramiento que tiene el perfil que sostiene los vidrios y que arriba aguanta las luces, con este voladizo que hace que oculta un poco estas estrías de hormigón que están empotrados los vidrios, se empotraron realmente bastante, ¿no? Se decía que, bueno, intentábamos poner aquel gas, para que aquella combinación de gases para que no se condensara. A los 2 o 3 o 5 días de estar inaugurado el monumento, nosotros habíamos dicho con Diego en una entrevista que nos habían hecho, de que los vidrios eran blindados y antibala, y a los 3 días fueron y les pegaron 3 tiros a uno de los vidrios, lo astillaron todo. Entonces ya lo de los gases ya no sirvió, la condensación fue instantánea, la mugre entró entre los vidrios, los hongos, los pájaros, fue realmente una especie de vida propia que empezó a tener este edificio, y bueno, de alguna manera lo que nosotros queríamos a nivel del detalle es esto que Diego explicó muy bien, y que esta foto del fotógrafo francés lo muestra perfectamente, que es esa especie de contraste entre la operación artificial de dejar suspendidos los vidrios, los nombres en estos muros vidriados, y la fuerza de esta roja, que es bastante roja además, descarnada, que genera además aquella transparencia con el bosque y con el río. Cuando el memorial se empieza a anochecer, empieza a tomar la naturaleza como una presencia realmente como sublime, por decirlo de alguna manera, y deja estos claros un poco, o esta roca así de un color lila, bastante fuerte. Se pone también una luz perimetral por debajo del banco, este marco perimetral, del borde que marca la operación, y que de alguna forma bueno, le da como cierta presencia a la roca, que si no quedaría un plano absolutamente negro, ¿no? Una luz que además nosotros habíamos decidido que fuera un color ámbar para acompañar la tonalidad de la piedra. Ese momento. Y esta pérdida, esa es casi la misma foto que la que mostré al principio, que de alguna manera muestra cómo la naturaleza se convierte en casi un ente abstracto, negro, oscuro, que hace que el monumento se suspenda, ¿no? Pierda como esa gravedad y juega ahí como, está como elevado y descontextualizado, por decirlo de alguna manera, solamente con la referencia de los árboles que lo atraviesan. Acá ven el paño que fue atacado con balas a poco de inaugurarse, astillado. Y bueno, y los efectos distintos, me parece que hay veces que el memorial luce más de noche que de día, ¿no? Justamente aquello que decía Méndez, el reflejo, se nota mucho en las fotos iluminadas de adentro, cuando la multiplicidad del muro, el muro ya dejan de ser 2 muros, se convierten en
muchísimos más, empiezan a generar estos efectos bastante como surrealistas de multiplicación del mismo espacio, ¿no? Pero lo que me sorprendía, y esto fue medio ayer, es el uso de alguna manera que la gente se ha apropiado del edificio, lo ha hecho suyo, lo usan de miles de maneras. Me enteré hace poco que hacían hasta picadas con motos en la noche, algunos desencajados, pero igual tampoco se necesitan gente de mal de la cabeza. La propia multinacional tan conocida hizo un reclame de bebidas cola dentro del memorial, haciendo una intervención realmente fuera de lugar en el momento, o distintos cantantes, algunos de ellos muy trascendentes, políticos, embajadores internacionales han venido, músicos de todo tipo, la gente que de alguna manera se lo apropia y reflexiona con más tristeza, con niños, se van a descansar allí como paseo, a sacar fotografías, a recordar fotos más dramáticas, más alegres, cantantes, gente arruinada, más tranquilo. La gente como que ha tenido una respuesta bastante, una conducta bastante como afectiva con el monumento, y ha generado también otro tipo de experiencias un poco más agresivas, pero que también forman parte de la vida propia que tiene el objeto, y son también manifestaciones artísticas que han permitido. No sé si Jackson Pollock estaría muy orgulloso, pero de alguna manera también le dan como espesor a la vida propia, que ya de un edificio ya tiene más de 20 años. Acá también da como para la reunión de algunos amigos o para la aparición de algún romance incluso. Así que nada, muchísimas gracias.